Hoy vamos a explicar si la unicidad o la Trinidad es bíblica. Vamos a leer Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién dice Juan en 1:1? En el principio era el verbo. Dios no tiene principio. El verbo sí tiene principio. Entonces no es Dios. Dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenemos a un principio. En Juan 1:1 nos dice que este principio era el verbo. Acá no vemos la unicidad ni la Trinidad de Dios. En Apocalipsis 3:14 dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién fue el principio de la creación de Dios? El testigo fiel y verdadero, Jesús. Entonces Jesús tampoco es Dios. Otro, y como vimos en Juan 1:1, dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá dicen que es Jesús. No, dice que fue el verbo. Acá dice que fue la Trinidad. Tampoco. Acá dice que fue la unicidad. Tampoco. Pero ¿qué dice Jesús? En Marcos 10:4 dice: ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Jesús, que afirma que el varón y hembra los hizo Dios. No dice que lo hizo Él mismo, que es la unicidad de Dios, que Él es Dios. No hizo la Trinidad Dios, no dijo eso con Jesús. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? El que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Y dijo: por esto dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Si Jesús fue la Trinidad, diría: la Trinidad juntó, no lo separa el hombre. Si Jesús fuera la unicidad, diría: lo que la unicidad que soy yo, Dios, junté, no lo separa el hombre. Ahora vamos a leer el nuevo versículo. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Igual nos dice Marcos 10:6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Ahora explicamos Colosenses 1:15, que también explican que acá quieren decir que fue Dios. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es? Jesús. ¿Qué es Jesús? Es la imagen de Dios. No dice que Él sea Dios, sino que es la imagen de Dios, invisible. El principio de toda creación. ¿Dios es creado? No. ¿La unicidad es creada? ¿La Trinidad es creada? No. Jesús es la imagen de Dios, es creación, el primogénito de Dios, pero no es Dios, ni Dios verdadero. En Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María a su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este embarazo de María fue la Trinidad. La Trinidad embarazó a María. La unicidad, Jesús Dios, embarazó a María, a su propia madre. No, dice que fue obra del Espíritu Santo. Acá no vemos ni la unicidad ni la Trinidad. En Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Espera, Espíritu Santo es. ¿Dónde me quedé? Acá.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es que va a salvar? Jesús, de sus pecados. No dice que Dios va a salvar a su pueblo de sus pecados, ni la Trinidad, ni la unicidad. Ahora en Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, dice en Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quién habló? Jesús, dice. La unicidad, Dios habló. No, la Trinidad habló por los profetas en los antiguos tiempos, tampoco. Que nos da la respuesta en Hebreos 1:2. En nuestro postrero día nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dios nos habla por el Hijo, no dice que Dios habla por Dios, o Dios, la Trinidad, la unicidad nos habla. En Lucas 2:8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto, bueno, dice que os nació hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué nació? Jesús. No dice que nació Dios, o nació la Trinidad, o la unicidad en Belén, sino que nació el Salvador, que es Cristo Jesús. Otro ejemplo lo tenemos en Lucas 2:25. He aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón, ¿que esperaba? ¿A Dios o al Consolador? Dice que el Consolador. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. ¿Qué dice? Que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Quién es el ungido del Señor? Jesús. No dice que Dios iba a ver Simeón a Dios, sino al ungido del Señor. En Juan 1:6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino a dar testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Acá tenemos a Juan el Bautista, que predicaba, que fue enviado de Dios y que vino a dar testimonio de la luz. No dice que fue enviado por la Trinidad ni la unicidad, ni que Jesús lo envió. Este vino a dar testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. No dice que iba a dar testimonio de Dios, sino de la luz. Y esta luz era Cristo, Jesús, el ungido. En Mateo 16:15 dice: él les dijo: ¿a vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simeón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué confesó Pedro? Que Jesús era Dios, que Jesús era la Trinidad, que Jesús era la unicidad. No, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora en Juan 17:3 vemos lo que nos dice Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Acá muchos dicen que Jesús está hablando de tres, de la unicidad. No, acá dice que Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, singular, el único Dios verdadero. Ahí termina, no se mete ahí Jesús en el contexto de Dios verdadero.
Y después dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces Jesucristo no es Dios verdadero, sino el enviado de Dios. En Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué tenemos? Que Jesucristo recibe un nombre, sobre todo nombre, de parte de Dios, para gloria de Dios Padre. Acá no dice que Jesucristo sea Dios, ni la Trinidad, ni la unicidad, sino que Él recibe un nombre de parte de Dios para que ese nombre se redoble toda rodilla para la gloria del Dios Padre. Ahora en Juan 5:19 dice Jesús, respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honran al Hijo, no honran al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús dice que Él no puede hacer nada por sí mismo, que el Padre tiene vida, que le da al Hijo tener vida en sí mismo. Acá no vemos que Jesús dice que es Dios, que Él puede dar vida a sí mismo porque Él sea la Trinidad ni la unicidad. Dice que el Padre le dio tener vida en sí mismo y dar vida. Ahora en Juan 14:28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros y me amarás. Os habláis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os le he dicho antes que suceda, para que cuando suceda que no hablaré yo con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así lo hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Qué dice Jesús? Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, y si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Acá si Jesús es la unicidad y son los Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales, porque Jesús dice que el Padre es mayor que Él, entonces no es igual. También dicen que la Trinidad, pero si la Trinidad, Jesús dice que el Padre es mayor que Él, tampoco aplica con Jesús, porque Él no sería formar esta parte de la Trinidad, porque Él tampoco es más poderoso que el Padre, ni igual. Y en Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesucristo le oraba al Padre que lo envió para que le pase esta copa y que haga su voluntad. Si los tres, como dice la Trinidad, son coiguales, tienen la misma voluntad, porque el Hijo le ora al Padre para que le quite esta copa y que no se haga su voluntad sino la suya? Entonces no son coiguales ni co-voluntariosos, como dice la unicidad y la Trinidad. En Lucas 22:41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos que el Hijo
ora a alguien superior que él para que le pase esta copa. Pero acá no vemos que hay una trinidad ni una unicidad, porque no comparten la misma voluntad. Son diferentes, ni el mismo propósito. En Gálatas 1:1 dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Jesús de los muertos según Pablo? Dios el Padre, no Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Que Él recibe autoridad y potestad de dar vida a los que Él quiere. ¿Pero por qué la recibe? Porque se la da Dios el Padre, que dijo en Juan 17:3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo 27:46, dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían a oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Tenemos a un Jesús que le clama al Padre diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces acá no vemos que esté Jesús predicando la unicidad, que Él sea Dios, porque está hablando que hay un Dios en el cielo que lo ha abandonado y lo llama Padre también. Ni la Trinidad vemos acá. En Romanos 4:24 dice: sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué dice Pablo? El que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús. Pablo de nuevo repite que Dios levantó a Jesús de los muertos y que no fue Jesús que se levantó por sí mismo. En Hebreos 10:11 tenemos: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús? A la diestra de Dios. Entonces Jesús no es Dios, porque está a la diestra del Dios. En Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que dice en Hebreos 13:20: y al Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Acá no tenemos la unicidad, que Jesús mismo resucitó a sí mismo, sino que el Dios de paz resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ni vemos la Trinidad. Y el 21 dice: y os haga acto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria. ¿Por quién hacemos la voluntad? Por medio de Jesucristo, para Dios. No es Jesucristo Dios. En 1 Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto: conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Como dicen muchos anticristianos, que Jesús no vino en carne, que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Acá quieren meter que Jesús es la unicidad, que eran tres, que Jesús era Dios y que Dios murió en la cruz
Pero Dios en la cruz oraba y clamaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Acá no vemos una Trinidad tampoco en la cruz, ni en el Espíritu que confiesa que Jesús vino en carne. Este es de Dios, pero el Espíritu Trinitario o Unicitario que no confiesa que Jesús vino en carne es el espíritu del Anticristo. Ahora, en 2 Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibiráis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Quién no tiene la doctrina de que Jesús vino en carne? Los católicos, que confiesan que Jesús es Dios; los trinitarios, que confiesan que Jesús es Dios; los unicitarios, que confiesan que Jesús es Dios. En Hechos 2:36 tenemos al apóstol Pedro diciendo esto. Hechos 2:36: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo, le mandó Pedro. Pero ¿qué dice Pedro? Que ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién lo ha hecho Señor y Cristo a Jesús? Dios. No dice que la Trinidad o la unicidad, que Jesús mismo se ha hecho Señor y Cristo, sino que Dios lo ha hecho a Jesús, un hombre, un hijo de Dios, Señor y Cristo. En Juan 8:39 tenemos: respondiendo y le dijeron: nuestro padre Abraham es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, de la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Jesús, ¿qué dice? Procuran matarme a mí, hombre. No dice procuran matarme a mí, la unicidad, la Trinidad, que soy Dios, sino Jesús se define como hombre. Vamos a leer de nuevo, Juan 8:39. Respondiendo y le dijeron: nuestro padre Abraham es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué verdad oyó Jesús? De Dios. No dice que oyó la verdad de él mismo, que es la unicidad y la Trinidad, como muchos erran. En Mateo 9:1 dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vosotros, en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Pero qué interpretan mucho? Como Dios perdona pecado y Jesús perdona pecado, Jesús es Dios. Esto lo confiesa la Trinidad y la unicidad. ¿Pero qué dice Jesús? Leamos de nuevo Mateo 9:5. Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús dice que es Hijo de Hombre, no dice que es Dios. Como que quieren hacer creer la Trinidad o la unicidad, porque Él puede perdonar pecado porque es Dios. Jesús mismo dice que es Hijo de Hombre, y este Hijo de Hombre fue ungido por el Espíritu Santo en el bautismo que le hizo Juan el Bautista. Fue ungido con poder y gloria, se le dio autoridad
para dar vista a los ciegos, perdonar los pecados y dar libertad a los cautivos. Pero no es que porque Él sea Dios, sino que recibe esta autoridad de Dios. En Juan 14:28 dice, a ver, si a ver, esto no lo tengo acá. Bueno, no. En Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros a la diestra de Dios? Jesús. No dice que Jesús es la unicidad ni la Trinidad, que es Dios, intercede delante de Dios. Dice que Jesucristo intercede delante de Dios que está a la diestra. Juan 13:31 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Quién es glorificado? El Hijo del Hombre. No dice que Dios se puede ser glorificado por Dios. Dice que Jesús, hombre, es glorificado por Dios. En 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Acá está, 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cómo entró la muerte? Por un hombre. Y la salvación, ¿cómo fue? Por un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que soy de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que hayas puesto a todos sus enemigos debajo de su pie, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Quién tiene que entregar el reino, la autoridad al Dios y Padre? Jesús. Y este Jesús no es Dios, ni la Trinidad, ni la unicidad. No dice que Dios mismo va a entregar el reino a Dios mismo. Como muchos no confiesan que Jesús es hombre. A ver. Vamos a leer una más y le dejamos hasta acá. Juan 10:34. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfema porque dije hijo de Dios soy. ¿Qué dijo Jesús que era? Hijo de Dios. Nunca dijo que él era Dios, como hacen creer la unicidad o la Trinidad. Ahora sí, dejamos hasta acá.